Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU otra vez. Espero que tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por QU, un abrazo virtual gigante de bienvenida. Los invito a sentirse como en casa, a acomodarse, a tomarse un cafecito o un tu copyright mientras disfrutamos juntos de este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, vamos a hablar de una de las parejas queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Rense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles jugosos, teorías conspirativas, bueno, quizú ese no tanto, y lo ese importante información superíndice 3N que seguramente no habían escuchado antes. En este vídeo vamos a explorar un momento específico, un instante capturado por las maras, que revelu superíndice 3 una reacción superíndice 3N inesperada de Demet, una sorpresa genuina, y una aprobación superíndice 3N silenciosa de Can. Pero ojo porque el plato fuerte de hoy no es lo que vieron todos, sino lo que la mayoría pasó superíndice 3 por alto. Nos vamos a convertir en detectives de la televisión superíndice 3N, examinando cada expresión superíndice 3N, cada gesto fugaz, cada detalle que nos pueda dar pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese momento tan particular. Este no es solo un reencuentro, es la punta de un iceberg de emociones contenidas, historias pasadas y un futuro que, para muchos fans, aún está por escribirse. Antes de que nos metamos de lleno en la carnita asada, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis detallados y les interesa estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A su YouTube les avisarú cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderú absolutamente nada. Además su suscripción superíndice 3N es un apoyo enorme para me motiva a seguir creando contenido de calidad y a traerles las últimas novedades. Que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y vamos juntos a descubrir los secretos de Demet y Can. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La escena que vamos a analizar hoy pertenece a la gala de premios Elle Style 2024, un evento que reunió superíndice 3 a lo granado del mundo del espectáculo turco. Muchos de ustedes seguramente la vieron, la comentaron en redes sociales, o incluso la analizaron por su cuenta. Pero estoy seguro de que con la lupa que vamos a usar hoy, vamos a encontrar detalles que se les escaparon a la mayoría. La alfombra roja fue un hervidero de glamour, flashes y sobre todo, expectativas. Todos esperaban verlos juntos. La pregunta que rondaba en el aire no era si asistirían, sino superíndice 3 interactuarían. Para entender completamente la reacción superíndice 3N de Demet, es fundamental que recordemos un poco el contexto de su relación superíndice 3N con Can. Como saben, ellos trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y la crítica y el público lo notaron de inmediato, catapultando la serie a un fenú superíndice 3 global. Esto generó superíndice 3 una gran expectativa entre los fans, quienes más menos aban con que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. La sincronía de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la intensidad de sus escenas románticas alimentaban la esperanza de un amor real. Hubo muchos rumores, muchas especulaciones alimentadas por fotos robadas, comentarios ambiguos y la constante presencia de ambos en redes sociales. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas y momentos de ocio, lo que encendió a la imaginación superíndice 3N de sus seguidores. Pero nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Mantuvieron un silencio superíndice 3 que, lejos de apagar las llamas, las avivó superíndice 3. Después copyright de ese proyecto, sus caminos se separaron, y ambos siguieron adelante con sus carreras. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en otras producciones, consolidándose como una de las actrices cotizadas de Turquía. Encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de los medios. Sin embargo, ese matrimonio llegó superíndice 3 a su fin unos meses después copyright alimentando a las especulaciones sobre su pasado con Can.
Mientras tanto, Cantambiu Copyright N tuvo sus propias relaciones, se embarcó Superíndice 3 en proyectos internacionales y se consagró Superíndice 3 como un galán de talla mundial. Su carrera despegó Superíndice 3 a niveles insospechados, participando en series y películas en Italia, España y otros países. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales y personales, la sombra de su romance con Demet Segua persiguió Copyright Ndolo. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó Superíndice 3 por completo entre los fans, quienes siempre recordaron con cariño más menos o la pareja que formaron en pantalla. Se crearon comunidades online dedicadas a ellos, foros de discusión Superíndice 3N, cuentas de fans en redes sociales que recopilaban cada detalle, cada imagen, cada rumor que pudiera indicar un posible reencuentro. Los fans analizaban minuciosamente sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas, mensajes subliminales que confirmaran sus sospechas. El hashtag #CanDemet se convirtió Superíndice 3 en un trending topic recurrente, demostrando el fervor y la pasión Superíndice 3N que despertaba esta pareja. Y aquí es donde entra en juego la escena que vamos a analizar. En este evento, la gala de premios Elle Style 2024, Demet y Can se reencontraron públicamente después Copyright S de mucho tiempo. La tensión Superíndice 3N en el aire era palpable. Se sentía la electricidad en el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido y los recuerdos hubieran regresado con fuerza. Las CU Maras, por supuesto, no perdieron detalle de cada uno de sus movimientos. Los fotos Superíndice 3 grafos se agolpaban para capturar la imagen del reencuentro, los periodistas aguardaban ansiosos cualquier declaración Superíndice 3N que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Y fue en ese instante específico cuando Can fue galardonado con el premio Hombre del Año, y al bajar del escenario, cruzó Superíndice 3 miradas con Demet, quien estaba sentada en primera fila, cuando Demet tuvo esa reacción Superíndice 3N que nos dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Lo primero que notamos, obviamente, es la sorpresa en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus labios se entreabrieron, y su expresión Superíndice 3N facial denotaba una mezcla de asombro y, me atrevería a decir, un ligero desconcierto. Era una sorpresa genuina, no forzada, una reacción Superíndice 3N instintiva que reflejaba una mezcla de emociones complejas. Copyright fue lo que causó Superíndice 3 esa reacción Superíndice 3N. Fue algo que dijo Can en su discurso de aceptación Superíndice 3N. ¿Fue una acción Superíndice 3N inesperada por parte de Can? ¿O fue simplemente la sorpresa de reencontrarse con con diéresis Copyright L después Copyright S de tanto tiempo, en un contexto tan significativo como la entrega de un premio? Aquí es donde empieza lo interesante. Si observamos con detenimiento podemos notar que la sorpresa de Demet no es una sorpresa negativa. No hay rastro de incomodidad, de rechazo, ni de arrepentimiento. Al contrario, parece ser una sorpresa agradable, como si algo que esperaba secretamente se estuviera haciendo realidad. Es una sorpresa teñida de nostalgia, de recuerdo de momentos felices, de una conexión que, a pesar de todo, sigue latente. Se percibe una cierta complicidad en su mirada, como si ambos compartieran un secreto que solo ellos conocen. Ahora pongamos la lupa sobre Can. Copyright estaba haciendo con diéresis Copyright L en ese momento. CU Superíndice 3 mo reacción Superíndice 3 ante la sorpresa de Demet. Aquí es donde entra en juego el detalle que la mayoría pasó Superíndice 3 por alto. Mientras Demet mostraba su sorpresa en su rostro, Can discretamente, casi imperceptiblemente, asintió Superíndice 3 con la cabeza. Una aprobación Superíndice 3N silenciosa, un gesto fugaz que revelaba mucho ese de lo que aparentaba. Era un gesto sutil, casi inaudible, pero que no escapó Superíndice 3 a mi ojo analítico. Un asentimiento de cabeza que confirmaba la existencia de una conexión, de una historia no contada, de un sentimiento que seguía vivo a pesar del tiempo y la distancia. Este pequeño más menos o asentimiento de cabeza es clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. No era simplemente un reencuentro casual entre dos ex-compau más menos eros de trabajo. Era algo muese profundo, algo que tenía que ver con emociones no resueltas, con expectativas latentes, y con una conexión Superíndice 3N que a pesar del tiempo y la distancia, seguía viva. Era un mensaje en clave, una señal que solo Demet podía entender, un guiño al pasado que confirmaba que la llama seguía encendida. ¿Copyright significa este asentimiento de cabeza?
Podríamos interpretarlo de varias maneras. Kizu S. Kan estaba aprobando la reacción superíndice 3N de Demet, como si supiera que ella iba a reaccionar de esa manera. Como si conociera a la perfección superíndice 3N su manera de ser, sus emociones, sus sentimientos. Kizu S. estaba aprobando la situación superíndice 3N en su, como si u con diéresis copyright, el también copyright N estuviera contento de reencontrarse con ella, en un evento tan importante como ese. O Kizu S. simplemente estaba aprobando algo que se habían dicho o insinuado previamente, algo que no fue captado por las CU maras, pero que explicaba la sorpresa de Demet y la aprobación superíndice 3N de Kan. Tal vez durante los ensayos del evento tuvieron la oportunidad de conversar brevemente, de intercambiar algunas palabras que no trascendieron a la prensa, pero que fueron suficientes para generar esa reacción superíndice 3N en ambos. Para entender mejor este detalle, es importante que analicemos el lenguaje corporal de ambos. Demet después copyright S de la sorpresa inicial, intento superíndice 3 disimular su reacción superíndice 3N, probablemente consciente de que estaba siendo observada por miles de personas. Sabía que todas las miradas estaban puestas en ella, que cualquier gesto, cualquier expresión superíndice 3N será interpretada y analizada al detalle. Sin embargo, sus ojos la delataron. Se pudo ver un brillo especial, una chispa de ilusión superíndice 3N, que no pudo ocultar por completo. Era una mirada que transmitió a emociones intensas, una mezcla de sorpresa a alegría y un toque de nostalgia. Kan, por su parte, mantuvo la compostura en todo momento. Su rostro era sereno, su mirada era directa, y su lenguaje corporal transmitió a seguridad y confianza. Era el hombre del año, el centro de atención superíndice 3N, y supo manejar la situación superíndice 3N con elegancia y profesionalismo. Sin embargo, ese pequeño más menos o asentimiento de cabeza, ese gesto fugaz que duró superíndice 3 apenas un segundo, lo reveló superíndice 3 todo. Demostró superíndice 3 que detrás de esa fachada de calma y control, también copyright N agua emociones a flor de piel. Era un gesto que rompo a la barrera de la formalidad, que dejaba entrever la verdadera esencia de sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Qué copyright nos revela este detalle que nadie notó superíndice 3 sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Kan? En mi opinión superíndice 3N, este momento capturado por las CU maras es una prueba de que la conexión superíndice 3N entre ellos sigue siendo fuerte, a pesar del tiempo y la distancia. Es una prueba de que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, todavía hay sentimientos no resueltos, expectativas latentes, y una química innegable que los une. Es un testimonio de un amor que trascendió superíndice 3 la pantalla, que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos mediático y que a pesar de los obstáculos, sigue vivo en la memoria de sus fans. No estoy diciendo por supuesto que Demet y Kan vayan a retomar su romance. Eso será pura especulación superíndice 3N. Será irresponsable de mi parte alimentar falsas esperanzas. Sin embargo, creo que este momento nos demuestra que su relación superíndice 3N es mucho más compleja de lo que aparenta, y que hay mucho más detrás de lo que vemos en las fotos y los vídeos. Que existe una historia no contada, un capítulo pendiente que tal vez, al buen Edúa se escriba. Y aquí es donde entra en juego la interpretación superíndice 3N de cada uno de ustedes. ¿Qué copyright piensan ustedes de este detalle que nadie notó superíndice 3? ¿Creen que la sorpresa de Demet y la aprobación superíndice 3N de Kan significan algo muy ese? ¿O creen que simplemente se trata de un reencuentro casual entre dos ex-compau más menos eros de trabajo? ¿Piensan que la prensa ha exagerado la situación superíndice 3N, alimentando rumores infundados, o que realmente existe una base su superíndice 3 lida para creer en un posible reencuentro? Me encantará conocer sus opiniones, sus teorías y sus análisis sobre este tema. Asu que los invito a dejar sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. No se corten. Espero copyright sense libremente y compartan sus pensamientos con la comunidad. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, qué esperan de esta situación superíndice 3N. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Además, quiero recordarles que este es solo un análisis basado en mi interpretación superíndice 3N personal de los hechos. No tengo ninguna información superíndice 3N privilegiada, ni conozco personalmente a Demet y Kan.
Simplemente soy un fan Mur ese que disfruta analizando el mundo del entretenimiento turco y compartiendo mis ideas con ustedes. No soy un experto en lenguaje corporal ni en psicóloga, solo un espectador que observa, analiza y comparte sus reflexiones. Por lo tanto, les pido que tomen este vídeo con pinzas, y que no lo consideren como una verdad absoluta. Simplemente es una perspectiva Mur ese, una forma de ver las cosas, que espero que les haya resultado interesante y entretenida. Mi objetivo es entretenerlos, informarles y generar un debate constructivo sobre este tema que tanto nos apasiona. Y ahora, antes de que me despida, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre este tema. Creo que la historia de Demet y Can es una historia que resuena con muchos de nosotros. Todos hemos tenido relaciones en el pasado que nos han marcado de alguna manera, relaciones que a pesar del tiempo y la distancia, siguen ocupando un lugar especial en nuestro corazón superíndice 3N. A veces el destino nos vuelve a cruzar con esas personas, y es entonces cuando nos enfrentamos a la pregunta de qué hacer con esos sentimientos que creíamos olvidados. La clave, creo yo, es aprender a aceptar el pasado, a vivir el presente, y a mirar hacia el futuro con esperanza. No podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos elegir CU superíndice 3 mo reaccionar ante ello. Podemos elegir aprender de nuestros errores, crecer como personas, y construir relaciones mu ese fuertes y significativas en el futuro. Es importante recordar que el pasado es parte de nuestra historia, pero no define nuestro futuro. Y eso es lo que les deseo a Demet y a Can. Les deseo que sean felices, que encuentren el amor verdadero, y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Les deseo que tomen las decisiones que los hagan felices, que sigan sus corazones y que no se dejen influenciar por las presiones externas. Y que copyright en sabe Kizu ese alguene dúa sus caminos se vuelvan a cruzar de una manera inesperada. Tal vez el destino les tenga preparada una sorpresa. En resumen, en este vídeo exploramos la sorpresa de Demet Özdemir y la aprobación superíndice 3N de Can Yaman en la gala de premios Elle Style 2024, centrándonos en un detalle sutil que muchos pasaron por alto. El asentimiento de cabeza de Can. Analizamos el contexto de su relación pasada, el lenguaje corporal de ambos y las posibles interpretaciones de este momento. Concluimos que a pesar del tiempo y la distancia, su conexión sigue siendo evidente, aunque el futuro de su relación sea incierto. Dejamos la puerta abierta a la esperanza, pero sin alimentar falsas ilusiones. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright creándolo. Me encanta compartir mis ideas con ustedes, leer sus comentarios, y saber que hay una comunidad de personas apasionadas por el entretenimiento turco AQU en el canal. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3N. Antes de que se vayan, no olviden dejar sus comentarios sobre lo que pensaron del vídeo, sobre lo que opinan de la relación superíndice 3N entre Demet y Can, y sobre cualquier otro tema que les venga a la mente. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro, de debate y de diversión superíndice 3N para todos los amantes de las series y películas turcas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Me ayudaron a crecer y a llegar a personas que comparten nuestra pasión superíndice 3N por el entretenimiento turco. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3ª. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis superíndice 3º vídeos. Los espero con análisis, noticias y curiosidades del mundo del espectrum turco. No se lo pierdan.